Entonces, si estás soñando con invertir en el paraíso inmobiliario de la Florida, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a este webinar donde vamos a dar ese primer paso para que esos sueños de inversión se conviertan en propiedades aquí en la Florida. El día de hoy nos acompaña César Maraver, un experto en financiamiento para inversionistas extranjeros, que nos hablará sobre esas claves para asegurar tu inversión en el estado del sol. Así que prepárate para tomar nota, porque este webinar va a estar cargado de mucha información valiosa y consejos de expertos. César, cuéntanos un poco sobre lo que representa Novus y tu experiencia en los préstamos hipotecarios. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan. Mira, Novus es el brazo hipotecario de un banco que se llama Ixonia Bank, que tiene sede en el estado de Wisconsin. Podemos prestar en los 50 estados de la Unión y además de eso tenemos productos propios y una gran gama de distintas opciones para inversionistas extranjeros. Es algo tan particular porque nuestra zona donde estamos en el sur del centro y sur de la Florida hay una demanda incesante de transacciones para inversionistas extranjeros y hemos desarrollado ese nicho de manera bien importante, teniendo distintas alternativas que se ajustan a lo que el cliente efectivamente necesita y al perfil de cada inversionista, que como tú muy bien sabes, es particular. No hay un solo formato. Entonces, nosotros estamos aquí para apoyarte a ti y a todo el equipo en las necesidades financieras de esa gran cantidad de clientes que constantemente te están llamando para comprar propiedades acá en el sur de la Florida. Excelente, César. La primera pregunta que quiero comentarte es que la mayoría de mis clientes tienen ese concepto de que no es posible financiar un préstamo a personas que no viven aquí en los Estados Unidos, sino que viven en otros países. Ujú. Ahora, quiero preguntarte, ¿es posible financiar propiedades a estos inversionistas extranjeros? Mira, no solamente es absolutamente posible, sino que es un proceso que nosotros describimos como fácil, rápido y seguro. Es decir, hay un marco legal propicio para los inversionistas extranjeros. No necesitas documentos extremadamente rigurosos como normalmente los clientes piensan. Podemos prestar hasta el 70% del valor de la propiedad. Son préstamos a 30 años y ya vamos a entrar en esos detalles, pero los requisitos elementales son tan sencillos como para hacer una carta de preaprobación a tus clientes de manera prácticamente inmediata. Tres primeras cosas: copia de pasaporte, una visa válida, americana válida o un ESTA y la prueba de fondo, que es la prueba de fondo, los últimos dos estados bancarios donde el inversionista tenga los recursos para realizar la inversión, y estos fondos pueden estar tanto en su país de origen como ya en los Estados Unidos o una combinación. Mira qué sencillo es. Excelente. Y otra de las preguntas que muchas veces me hacen es, ¿puedo comprar solamente propiedades nuevas o puedo comprar también propiedades usadas o propiedades en preconstrucción? Cuéntame, ¿esta Mira, persona tiene acceso a financiamiento para cualquier tipo de propiedad? absolutamente, no hay una restricción específica por el tipo de propiedad. Todo inversionista que cumpla con las condiciones mínimas que hemos hablado, y ahora me gustaría repasarlas para que queden muy claras para todos. No hay una restricción de financiamiento en base a la propiedad. Puede ser una casa individual o un single family home, puede ser un townhome, puede ser una multipropiedad, es decir, un edificio con 4 unidades. Pueden ser edificios con más de 4 unidades, hasta 10 en muchos casos. Además que puede ser un condo, puede ser una propiedad de rentas cortas, de rentas largas, puede ser un condotel. No existe una restricción ni de tipo de propiedad y mucho menos si es preconstrucción o es una propiedad ya construida. No hay ninguna limitación al respecto.
Excelente. ¿Y el proceso para solicitar el préstamo para ese inversionista extranjero, cómo sería? ¿Cómo sería ese proceso? Mira, como te comentaba, si lo hacemos en una línea del tiempo, en menos de 24 horas generamos una carta de preaprobación con tan solo pasaporte, visa americana y prueba de fondos. Y luego el proceso, desde que con esa carta de preaprobación tú vas a buscar ya las propiedades para tu cliente y comienza ese proceso muy dinámico de revisar propiedades, de ver números, de analizar opciones, comparar y decidir. Simultáneamente, con el cliente vamos haciendo el resto de los requisitos, que son básicamente los que no te he nombrado: la verificación de los ingresos, si es que el cliente quiere hacer un préstamo con verificación de ingresos o sin verificación de ingresos. Eso también puede ser otro elemento interesante de esta conversación. Y desde el momento que sometemos el préstamo hasta la fecha de cierre, normalmente transcurren entre 30 a 45 días continuos. Entonces, como ves, es un proceso bastante claro, bastante predecible, y si realmente logramos esa interacción dinámica con que el cliente nos dé todo su apoyo, brindando y suministrando la información de manera rápida, la verdad que el proceso se hace bastante rápido. Excelente. Ahora, háblame un poquito de esos rangos de las tasas de interés. ¿Cómo estamos en este momento en el mercado con esos rangos para inversionistas extranjeros? Mira, esa es una pregunta muy pertinente, y precisamente hay que hablar de rangos, porque la tasa de interés depende para un inversionista internacional de distintos elementos. Depende de la cantidad de inicial que puedas dar, que como hemos comentado, y me gustaría hacer brevemente un paréntesis allí. El monto mínimo de préstamo son $150,000, y la inicial mínima es 30% del valor de la propiedad. Entonces, como te comentaba, tenemos esos elementos necesarios para comenzar esta transacción, y hay, eh, a lo largo del proceso vamos a verificar, dependiendo de lo que el cliente quiera hacer, si quiere un producto con verificación de ingresos o sin verificación de ingresos. Entonces los documentos pueden ligeramente variar en relación a eso. Pero hay algo de tu pregunta que me podrías repetir, que creo que se me escapa algo, Carlos. Sí, básicamente era eso. ¿Cuál era el rango de precio, o sea, el rango de tasa de De las interés que tasas, tenemos en este correcto, momento? correcto, correcto. Muy importante. Fíjate, como la tasa de interés va a depender de distintos elementos, como el tipo de propiedad. No es lo mismo la tasa de interés de un condo hotel, que es un producto de rentas cortas, que la tasa de interés para una casa que vas a alquilar en rentas largas, o un condominio. Va a depender. Entonces, hablando en términos generales de los rangos de las tasas, podríamos ubicarlo entre los 6,5 hasta los 8% anual. Va a depender de distintos elementos, pero si debemos establecer unos parámetros, es desde los 6,5% al año hasta 8 aproximadamente. Es bien importante aclararle a todos los que nos escuchan que tenemos productos con opciones de tasas fijas a lo largo de estos préstamos, que son normalmente de 30 años, como también tenemos opciones de tasas variables, es decir, que a lo largo de los 30 años, los primeros 3, 5 o 7 años, las tasas son fijas y luego empiezan a variar. Pero es importantísimo acotarles a los que nos escuchan que no es que la tasa, cuando culmina el periodo fijo, va a empezar a variar aleatoriamente. No, no, las reglas del juego están claramente establecidas en cuanto a variación y metodología de cómo se calcula esa variación, y variación máxima interanual, así como variación a lo largo de la vida del préstamo, de manera que todo este proceso es predecible desde el comienzo, porque las reglas del juego se establecen en el contrato. Excelente, César. Ahora, bien, cuando una persona ya tiene el préstamo,
¿Hay algún tipo de penalización por pago anticipado? Es decir, si quiere liquidar el préstamo y pagarlo de manera anticipada, ¿hay algún tipo de penalización por esto? Eso es una muy buena pregunta que es recurrente en nuestras reuniones con los clientes. No existe una cultura de crédito extendido en nuestra región de Latinoamérica como existe en Estados Unidos. Aquí hay créditos, normalmente son a 30 años, pero muchos de nuestros clientes dicen, yo no quiero un crédito a tanto tiempo, yo quiero pagarlo antes. Todo préstamo de inversionista normalmente tiene un periodo de penalización por pago anticipado, pero eso es importante entenderlo y tomarlo como corresponde. Esa penalización por pago anticipado no significa, y te comento que tú pudieses escoger si quieres o no quieres un periodo de penalización de pago anticipado. Obviamente hay alguna diferencia allí en tasas al respecto. Pero lo importante es que tú efectivamente puedes hacer abonos de capital durante ese periodo inicial que normalmente es de 3 años, máximo 5 años. Tú puedes hacer abonos a capital adicionales a tus pagos regulares, pero tienes un tope que normalmente puede estar establecido en el 20% del saldo inicial sin que eso implique una, incurrir en una penalización. Ya luego de transcurrido ese periodo, que hablemos en promedio, que es de 3, máximo 5 años, tú puedes hacer abonos sin ningún tipo de limitación. Y aún si tú quisieras cancelar el total del préstamo durante ese periodo inicial, la penalización muchas veces es algo simbólico, es decir, no va a impedir de ninguna manera que tú puedas vender la propiedad cuando lo desees. Excelente. Ok, uno de los requisitos que necesitamos, o sea, los inversionistas necesitan es el fondo de reserva. ¿Tú me Ujú. amplías un poquito sobre el fondo de reserva? ¿Cuánto tiempo deben tener en fondo de reserva una persona que vaya a comprar una propiedad de inversión aquí en los Estados Sí, Unidos? sí, eso también es una pregunta importante porque los inversionistas deben conocer cuáles son las condiciones mínimas que necesitan desde el punto de vista de disponibilidad de fondos. Como te comentaba, Carlos, tienes una inicial de mínimo un 30%, ¿verdad? Tienes unos gastos de cierre que generalizando pueden estar alrededor del 5% del valor de la transacción, ¿verdad? Esas dos cosas son un desembolso que efectivamente tú lo vas a pagar a la compañía de título o de acuerdo a las condiciones acordadas con la constructora, con el desarrollador o con el vendedor de la propiedad esas dos cosas y luego vas a transferir esos fondos a la compañía de títulos previo al cierre. Y tienes un tercer elemento que también es muy importante, que son las reservas. Esas reservas normalmente son de 3 a 6 meses de cuotas de el valor del servicio de la deuda. Y eso significa capital, intereses, seguro, impuestos y asociación, si es que eso existe, asociación de propietarios o condominio. Ese monto que tú debes tener al momento del cierre, vamos a suponer que son 6 meses solamente. Y eso equivale a, para hacer un ejercicio muy sencillo, $1,000 es la cuota mensual. Debes mostrar, además de que tienes la inicial, los gastos de cierre, unas reservas de $6,000. Esos $6,000 no salen de tu cuenta. Ese monto de reservas no es una retención de dinero como muchas personas piensan. Ese es un dinero que debes mostrar de que tú estás en capacidad de que eventualmente esa propiedad de inversión que estás comprando, estás en capacidad de cubrir o honrar los primeros 6 o 12 meses de cuotas del préstamo. Pero ese dinero debe estar bancarizado, pero eso no va a salir de tu cuenta ni va a ser congelado. Al día siguiente del cierre, tú dispones de ese dinero. Muchos de nuestros clientes utilizan ese dinero que muestran como reserva para equipar la unidad o para cualquier otra cosa. Entonces, simplemente es las reservas, es mostrarlas al momento del cierre, son parte de los documentos que debes mostrar de los fondos necesarios para la transacción pero no son un desembolso. Los puedes mostrar en muchos casos en tu país de origen a través de un certificado de depósito, en un fondo en un plan de retiro, en un fondo de inversión en acciones, etcétera. No es algo que debe estar líquido, ni es un recurso que va a salir de tu poder.
Excelente, César. Para que estos inversionistas extranjeros puedan comprar una propiedad aquí en Estados Unidos, es necesario una visa válida, es decir, aquella persona que no tenga visa para venir a Estados Unidos no puede optar por estos financiamientos de bancos americanos. Mira, Carlos, todos los productos que nosotros ofrecemos para inversionistas internacionales requieren tener una visa válida. Pero eso no quiere decir que la persona necesite una visa porque tiene que venir a los Estados Unidos a firmar los documentos. Los cierres los podemos hacer remotos, pueden firmarlos en la embajada americana en su país o a través de un notario internacional. Pero sí es un requisito tener una visa válida para ingresar legalmente a los Estados Unidos, porque si surge algún problema o alguna situación del préstamo que requiera efectivamente que tú estés presente, pues debes estar en capacidad de venir a los Estados Unidos. Excelente. César, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometen estos inversionistas al momento de realizar ese préstamo hipotecario para una vivienda de inversión? ¿Cuáles son esos errores que tú ves recurrentes y que puede imposibilitar la aprobación del préstamo? Mira, uno de los elementos más importantes y que es el más delicado de toda esta transacción, por nombrar uno, que es el origen y el destino de los fondos. Tú debes mostrar que los fondos han reposado en tu cuenta 60 días por lo menos. Es decir, que tú tienes dos estados bancarios donde ese dinero ha estado allí y que ese dinero, vamos a asumir que es un cliente que está en Colombia, por ejemplo, y tiene sus fondos en Davivienda o en Bancolombia y los va a transferir a su cuenta en los Estados Unidos porque un requisito de todo este proceso es que debes tener una cuenta en los Estados Unidos para la cual se haga el cargo de las cuotas mensuales. Muchas veces ocurre que el dinero que muestra el cliente en su país de origen, cuando es transferido a la cuenta en los Estados Unidos, no hay una trazabilidad de esos fondos. Es decir, que si se salió del señor Carlos Pérez, entra una transferencia que proviene de otro sitio. Esos son uno de los errores muy comunes. Debe haber una perfecta trazabilidad del dinero y una claridad en los flujos. Tú no puedes recibir, si Carlos Bielma está solicitando un permiso, un crédito, perdón, no puede recibir en su cuenta de Estados Unidos un regalo de César Maraver que entre en su cuenta. Ese tema es un tema muy importante. Otra cosa también importante cuando un cliente declara que no tiene una deuda de hipoteca en su país o que no tiene una deuda de un vehículo o cualquier otra cosa, y eso se toma como válido en el expediente, pero cuando muestra sus movimientos bancarios, eh, el oficial de revisión del préstamo observa que tiene salidas a pagos de tarjeta de crédito o a pagos de algún otro tipo de deuda y efectivamente le va a solicitar un soporte de esa información que no fue inicialmente declarada. Entonces, mi consejo es que esta asesoría es integral en el sentido de tengamos esta conversación, escuchemos al cliente, veamos cuál es su situación particular, veamos sus documentos y entonces allí estaremos en la capacidad de ofrecerle las distintas alternativas disponibles que son bastante amplias para que tenga el producto que efectivamente cumple con con sus requerimientos, pero también el cliente esté claro de cuáles son las condiciones básicas que debe tener. Otro elemento importante es la LLC. Tú puedes hacer, y se recomienda hacer normalmente que la inversión vaya a nombre de una corporación que puedes crear aquí muy fácilmente. Y muchas veces también debe haber claridad en quiénes son los socios de esa empresa y en algunos casos, dependiendo de la participación accionaria de esos socios, deben también proveer documentos previos a la aprobación del préstamo. Pero en resumidas cuentas, el punto más álgido de todo esto es el origen, el destino y la trazabilidad de los fondos. Correcto, muchas veces incluso hubo un cliente que se le indicó que los fondos debería transferir el dinero del down payment, de la inicial,
directamente de su cuenta de banco y lo hizo de la cuenta de banco de su padre, que no estaba incluido en el contrato. Ahí hay Y un problema, entonces ahí hubo un definitivamente. problema y no hubo manera de que le aprobaran el crédito. Entonces, bien importante lo que es la trazabilidad del dinero, ¿ok? Así Para, es. para estas transacciones. Así es, Entonces, porque fíjate, Carlos, y disculpa que te interrumpa, dale. normalmente en un proceso de préstamo para un inversionista extranjero nunca le vamos a pedir de su país de origen, ni básicamente la documentación es la documentación normal y en algunos casos una carta de su contador son los documentos que podemos solicitar. Así que son bastante sencillos y lo importante es que exista transparencia en el proceso de aplicación y eso que tú decías, los fondos de origen y destino deben estar claramente identificados. Ok, en este momento, para concretar y culminar un poco, César, habla mucho sobre las tasas de interés que están un poco altas, ¿ok? Y el día de hoy, las tasas de interés para una persona local está en 7,1, ¿ok? Pero todavía podemos conseguir tasas de 7%, incluso menos, para inversionistas internacionales. Sí. Cuéntame, ¿tenemos ventaja? En este momento, los inversionistas internacionales tienen una ventaja sobre los inversionistas locales Claro a que nivel sí, de préstamo. claro que sí. Y una cosa importante porque una constante preocupación por el nivel de las tasas de interés y siempre que tú vas a emitir un juicio en relación a la tasa, si está alta, si está baja, debes tener un punto de referencia. ¿Está alta o está baja en función a qué? ¿En relación a qué? Si estamos comparando la tasa de interés para inversionistas extranjeros de hace 3 4 años, sí, efectivamente está un poco más alta, pero no necesariamente estamos en altos históricos y efectivamente las tasas de interés para inversionistas extranjeros en distintos casos son inclusive mejores que para los clientes locales. Y eso obedece porque son mercados financieros totalmente diferentes y la forma en la cual se rigen esas tasas de interés obedecen a estructuras diferentes. Normalmente un crédito para un inversionista extranjero es dinero portafolio del banco. Cuando hablamos de un crédito para un cliente local, ¿verdad? Tiene otro mecanismo y otra dinámica de establecer esas tasas de interés. Perfecto. César, una pregunta adicional. ¿Novus puede financiar préstamos para otros estados que no es la Florida? Absolutamente. Nosotros podemos prestar en los 50 estados del país. Si alguno de ustedes tiene una intención de hacer una inversión en Texas o en Carolina del Norte o en Tennessee o en California o donde sea, nosotros perfectamente lo podemos apoyar. Lo importante, Carlos, como siempre hablamos, que tengan esa conversación con tantas campañas y continuas llamadas que tú realizas con tu equipo para acercarte a esos clientes. Luego de tener una información básica, elemental, agendemos esa reunión de Zoom para entender cuáles son las condiciones particulares, cuál es la capacidad de inversión que cada cliente tiene y poder darle esa asesoría adecuada para el tipo de inversión y la capacidad de endeudamiento que podemos determinar con los documentos que nos entreguen y apoyarlo en ese proceso. La verdad es que es un proceso bastante sencillo y como les comentaba, en 30 45 días usted puede tener ya la propiedad a su nombre. Excelente. Hay, César, algunas propiedades que se entregan en el 2027, 2028, 2026. Sí, Eh, ¿Podemos tener una precalificación para estos proyectos de preconstrucción a estos sí, inversionistas extranjeros? sí, podemos hacer un análisis inicial, emitir una carta de preaprobación. Obviamente, el crédito no se va a someter formalmente hasta 90 días previos al cierre, que ya la propiedad esté lista y tenga todas las condiciones para ser vendida. Pero sí, efectivamente, y en el transcurso de ese tiempo, vamos a asumir que es un proyecto que va a estar listo en el 2026 y hacemos una carta de preaprobación.
cualquier desembolso que usted haga no lo va a hacer al banco, ni lo va a hacer a ti, que eres el agente inmobiliario, ni a mí mucho menos. Si llega un acuerdo de pago con la constructora o el desarrollador y establecen unos hitos de pago dependiendo de cómo se establezcan, pues hacen esos pagos directamente a la constructora, nos envían un soporte de eso como ya unos anticipos al préstamo y ya luego que estemos cercanos, como te comentaba, 90 días previos a la culminación de la obra y la entrega de la propiedad, sometemos formalmente porque hay que entregarla con requisitos que tengan una vigencia cercana y actualizada, obviamente. Excelente, César. Entonces, para hacer un resumen, definitivamente un inversionista extranjero es sencillo, ¿verdad? Financiarle una propiedad hipotecaria. Son pocas cosas las que necesita demostrar, ¿ok? Es posible financiar una propiedad en todos los Estados Unidos, ya Sí, sea de preconstrucción, ya sea en nuevo o ya sea usado. así Entonces, es. básicamente, si quieren un poco más de información de cómo financiar sus propiedades e incluso cómo comprar una propiedad, me pueden escribir al DM o se contactan al 786-740-9006. Les repito, 786-740-9006 y con todo gusto le voy a dar toda la asesoría, todos los pasos que conlleva comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Así que, César, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por participar en este webinar. Sí, Y hay bueno, una pregunta, Carlos, que tiene Juan Pedro. sí, allí la vi, dice en cuánto están las tasas, ya lo mencionamos hace poco, para un inversionista local está en 7.1 en este momento y para un inversionista internacional tiene un rango de 6.5 a 8 en este Sí, no momento. sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No, por lo Hola, pronto buenas es, tardes, sí, muy buenas noches a todos. ¿Aló? adelante. ¿Cómo están? Juan Pedro Longares les saluda, desde acá de Perú. Casualmente, bueno, tengo varias consultitas, chicas. Cuando hablas de inversionista y hablabas del monto que tienes en reserva, ¿hablas solamente para inversionistas o alguien que es local también necesita demostrar ese monto que tiene de dinero en reserva de los 6 meses? Esa es la primera pregunta. Mira, es un elemento que forma parte al producto de inversión. Un cliente americano residente fiscal normalmente puede mostrar 3 meses. Un cliente inversionista internacional puede mostrar entre 6 a 12 meses, puede ser el requisito del préstamo. Ok, y una consulta, ¿cuál es el monto mínimo que es necesario demostrable para aplicar a, por ejemplo, Ujú. El monto mínimo de préstamo es aló? $150,000. No, demostrable, es decir, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que demostrar para poder ser aplicable a un crédito hipotecario en El Estados treinta por Unidos? ciento del valor de la propiedad, los gastos de Ya. cierre y las reservas. Esos tres elementos debes tenerlos, mostrarlos en tus cuentas. Puede ser en el Perú, puede ser en Estados Unidos, puede ser en una combinación. No hay ningún problema. Sí, justamente es por eso, porque tengo clientes que residen en Estados Unidos y también tengo clientes que constantemente me preguntan, más no tengo quizás esas respuestas. Claro, Y tengo otra consulta. Estos créditos hipotecarios pueden ser mancomunados, pueden ser, yo compro con un socio y ambos demostramos ingresos para... sí, normalmente la figura para hacer eso es a través de una corporación, de una LLC, que el análisis del préstamo se hace a los socios de la corporación y el título de propiedad puede estar perfectamente a nombre de la corporación y normalmente es así. Muchísimas gracias, esas son las preguntas que tenía. Con gusto. Excelente. ¿Alguna pregunta Carlos, adicional? Creo que nadie más. No. Excelente. Gracias, César, por tu tiempo. Gracias a ustedes por escuchar este webinar. Y bueno, cualquier cosa se comunica conmigo a través de las redes sociales o al número de teléfono que les mencioné, 786-740-9006. yo los Feliz noche invito a todos. a que tomen acción, que agenden esa reunión y exploren las distintas posibilidades que están disponibles para ustedes para realizar una inversión en Estados Unidos. Así que
Hasta la próxima, Carlos. Un gusto como siempre compartir contigo y seguimos en contacto. Gracias.